Bienvenido a nuestro servicio en línea. Es un gran gozo poder estar con ustedes de esta manera hoy día. Espero que hayan tenido una semana llena de la gracia de Dios. Hoy el enfoque de nuestro culto es nuestro Salvador Jesucristo. Lo que más adelante voy a estar predicando del libro de Marcos, del capítulo 2 de su Evangelio. El enfoque de las 4 historias que vamos a tomar en consideración. El enfoque es la persona de Jesucristo. Él, quién es Él y lo que Él significa para nosotros como cristianos. Queremos cantar hoy todo enfocado en Él, en Cristo. Comenzaremos cantando el himno Mi Cristo Hermoso. Y en este himno, cada primera frase de cada estrofa nos dirige a un aspecto distinto de nuestro Señor Jesucristo. Comienza: Mi Cristo hermoso, el aguijón de espinas padeció. Luego mi Cristo manso, aguantó el desdén del burlador. Luego mi Cristo bueno, soportó crueles clavos en la cruz. De ahí al Cristo puro Dios juzgó. Y termina: Mi Cristo fuerte reinará. Vamos a cantar Mi Cristo hermoso y enseguida cantaremos Invencible Dios. Un himno que nos dirige a la práctica o a la aplicación de quién es Cristo para nosotros siendo pecadores débiles, y su salvación que es suficiente para nosotros. Cantaremos Mi Cristo hermoso y luego Invencible Dios. Canten conmigo. Del burlador, perdónanos, Jesús.
invencible Dios. Invencible Dios de luz, reina en mi frágil ser, vence toda rebelión a tu gloria y santidad. Toda huella de maldad destituye con poder, me has buscado con amor, quiero a ti pertenecer. Fui cegado por mi mal, sin poder mirar tu luz, lejos de tu inmenso amor, desprovisto de tu paz. Mas tu Santo Espíritu nueva vida puso en mí, la locura de la cruz es mi gloria y sumo bien. Dame fe para vivir, solo por tu gracia fiel, y sostén mi corazón ante el enemigo cruel. Digno eres el honor y la gloria universal, invencible Dios de luz, con mi vida te honraré. Vamos a terminar nuestro tiempo de canto con el himno Cristo mi tesoro. He elegido este himno porque el texto que vamos a considerar en la prédica nos describe a Cristo como el que satisface todas las necesidades más profundas de nuestra vida. Este himno es simplemente la oración de un creyente deseando más y más de Cristo. Cántalo conmigo como una oración tuya. Cristo mi tesoro. Cristo mi tesoro, fuente de mi gozo, compañero fiel. Oh, con cuánta angustia te anhela mi alma, deseándote, Señor. Oh, tuyo soy, honor te doy, tu palabra seguiré. Siempre estás conmigo, y fiel yo te sigo, Cristo el tesoro de mi ser. Oh Cristo, mi tesoro, tómame pues tuyo soy. En ti hay descanso, huye el enemigo, protección me da. Si la tierra tiembla, se dará vuelta, Cristo es mi paz. Cuando en la aflicción derrame estoy, fiel refugio hay en ti. Mi pecado acusa, Dios me justifica, Cristo el tesoro de mi ser. Oh Cristo, mi tesoro, tómame pues tuyo soy. Huyen de mi vida, pena y tristeza,
Cristo vive en mí. Dios que el Padre ama, en la tormenta todo vivirá. Cuando el gran temor y del dolor me sustentará tu amor. Ya no quiero el mundo, Cristo ha vencido, Cristo el tesoro de mi ser. Oh Cristo, mi tesoro, tómame, pues tuyo soy. Cristo mi tesoro, Cristo el tesoro de mi ser. Gracias por cantar con nosotros hoy. Y ahora Rubén Villar, el pastor Rubén, tendrá la lectura bíblica para nosotros en esta mañana. Buenos días, hermanos. Gracias a Dios que tenemos la oportunidad de encontrarnos nuevamente, ahora en este tiempo en la palabra. En este momento tenemos la lectura bíblica en el libro de Marcos. Le invito, por favor, que vaya conmigo al libro de Marcos, capítulo 2, versículo 13 al capítulo 3, versículo 6. Marcos 2, 13 al 3, 6. La palabra de Dios dice así en el libro de Marcos. Después volvió a salir al mar, y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y levantándose, le siguió. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto? ¿Que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban, y vinieron y le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan, y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están en las bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo, y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres, y el vino se derrama, y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron, mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pero él les dijo, ¿nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios, siendo Abiatar sumo sacerdote, y comió los panes de la propiciación, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban? También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Otra vez entró Jesús en la sinagoga, y había allí un hombre que tenía seca una mano, y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y él les dijo, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándoles alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él la extendió,
y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Es la palabra de Dios. En estos momentos preparamos nuestros corazones para escuchar el sermón de este domingo con el pastor Tim. Les invito a orar conmigo para comenzar nuestro tiempo en la prédica en esta mañana. Padre, gracias por el privilegio de predicar tu palabra. Gracias por este libro, el Evangelio de Marcos. Gracias por el hombre a quien Marcos presenta aquí, Jesucristo nuestro Salvador. Usa tu palabra en nuestros corazones hoy. Ayúdame predicándolo esta mañana. Y te pido que Dios sea glorificado, que Jesús sea honrado y puesto ahí en nuestra conciencia, en nuestro corazón, como el que satisface nuestros corazones, y que el Espíritu Santo pueda poner todas estas verdades en cuanto a Jesucristo en nuestros corazones de manera profunda y poderosa. Y esto pido en el nombre de Cristo. Amén. Continuamos en nuestra serie en el libro de Marcos y nos hacemos esta pregunta con esta serie. ¿Quién es este hombre? ¿Quién es Jesús? Y hemos llegado a una de las secciones más interesantes en todo el libro de Marcos. En un periodo de tiempo muy corto, Jesús pasa de ser un hombre común, un hombre normal, ha pasado a ser un hombre buscado, un hombre que, de lo cual las multitudes le están siguiendo. Tiene ya varios hombres, sus discípulos, que están con él diariamente. Cada vez que va de pueblo a pueblo, las multitudes son grandes, tan grandes que él tiene que dejar de volver o de entrar a las ciudades por causa de las multitudes. El capítulo 1 termina con la observación de parte de Marcos de que Jesús ya no podría entrar abiertamente en una ciudad porque las multitudes eran demasiado grandes. Donde comenzamos a leer hoy día con Rubén en Marcos 2, versículo 13, Jesús sale por el mar de Galilea y la multitud se está reuniendo nuevamente. Ahora, en esa multitud vemos la formación de dos grupos. Es ahí donde Marcos nos dirige. El primer grupo es el grupo de los escribas y los fariseos. Y estos son los que están iniciando el conflicto y el debate con Jesús. Figuran prominentemente en cada uno de estos eventos. Ahora, una pregunta obvia es, ¿por qué se preocupan ellos con Jesús? ¿Qué tiene Jesús que ha causado en los fariseos y los escribas una necesidad de entrar en conflicto y debate con él? Y es porque ellos se sienten amenazados por Jesús y su mensaje. Ellos son los que tienen el poder religioso y Jesús es una amenaza para ellos debido a que su enseñanza y también su estilo de vida confrontan la hipocresía que hay en ellos. Nuestro pasaje termina con Marcos diciéndonos que Marcos 3, versículo 6, y salidos los fariseos tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirlo. Entonces este grupo, los escribas y los fariseos, están en conflicto, debate con Jesús y terminan este tiempo con un deseo, y es que van a hacer planes para destruirlo. Ahora, ¿qué del otro grupo? El otro grupo que figura en esta historia, en estos encuentros que Marcos nos cuenta, es el grupo de los publicanos y los pecadores. Estos son los rechazados de la sociedad. Son los despisados por los judíos. Los publicanos eran los recaudadores de impuestos, los que cobraban impuestos, y fueron despreciados de todo el pueblo judío porque se hicieron ricos trabajando con los romanos. Entonces no eran rechazados solo por los fariseos, sino también por el
el pueblo judío en general. Ahora, el término, la frase como un título es los publicanos y los pecadores. Y ahora los pecadores eran aquellos que habían sido rechazados por los fariseos porque no les importaba la tradición de los fariseos. No buscaron mantener su conducta en línea con todas las reglas establecidas por los fariseos. Entonces, este grupo, los publicanos y los fariseos, marcan un contraste ellos entre los fariseos y los escribas. Ahora, otra cosa que quiero que capten aquí al principio es el orden de los eventos. Estos eventos probablemente no ocurrieron todos en el mismo tiempo o de manera cronológica. De hecho, ocurrieron en diferentes momentos durante el ministerio de Jesús. Y quiero que observen esto. Por ejemplo, observan la falta de indicaciones claras en cuanto al tiempo. Marcos, a propósito, no nos dice y pasando 2 días o pasando una semana o al siguiente día. Por ejemplo, versículo 13. Comienza, después volvió a salir al mar. No nos dice cuándo, simplemente después. Versículo 18. Y los discípulos de Juan y de los fariseos ayunaban. Es un cambio de un evento a otro, pero no nos indica algo en cuanto al tiempo. Versículo 23. Aconteció que al pasar él por los sembrados, no hay una indicación del tiempo, de cuándo ocurrió. Marcos 3, versículo 1. Otra vez entró Jesús en la sinagoga. Otra vez no hay una indicación de cuándo o después de algo. Entonces, ¿por qué dirijo su atención a este hecho? Y es porque Marcos tiene un propósito en poner juntas estas historias. Y no es tanto contarnos cronológicamente las cosas que ocurrieron, sino Marcos tiene una razón teológica para agrupar estas historias. Él cuenta estos eventos consecutivamente, no porque necesariamente ocurrieron uno tras otro, sino porque quiere que veamos algunas verdades muy importantes acerca de Jesús y sobre las 2 maneras que las personas responden a Jesús. Acabo de marcar ahí esta distinción de 2 grupos, los fariseos y los escribas, y los publicanos y los pecadores. Y Marcos quiere mostrarnos las 2 maneras distintas en las que ellos responden. Ahora, en realidad, no hay un punto medio entre estas 2 respuestas, 2 grupos y 2 maneras de responder, y no hay un lugar entre medio. Si realmente escuchas a Jesús, si realmente lees los evangelios y consideras las afirmaciones que los escritores del evangelio hacen sobre que el escritor del evangelio hace sobre él, Jesús, y las afirmaciones que Jesús hace sobre sí mismo, solo hay 2 respuestas reales en cuanto a Jesús. Ahora, ¿por qué digo 2 respuestas reales? Porque lo marco de esta manera: o corres hacia él para encontrar misericordia, perdón, sanación espiritual, amor, descanso, esperanza, o lo odias y deseas que él sea destruido. Ambas respuestas, esto es lo que quiero que capten, ambas respuestas son reales, son opciones reales tocante a las afirmaciones que Jesús hace. Ambos muestran que una persona realmente está escuchando a Jesús. La respuesta que no tiene ningún sentido es la respuesta tibia de un cristiano nominal que continúa su vida en su mayor parte sin haber sido afectado por el amor de Jesús. Esa es la única respuesta que no tiene ningún sentido. Muestra que realmente no estás escuchando a Jesús y no estás escuchando las cosas que Él está afirmando. Y tengo que advertirte algo. Si con tu corazón realmente escuchas el mensaje de Marcos, en estas pocas historias, en cuanto a quién es Jesús,
y lo que Él significa para tu vida, te llevará, si realmente le escuchas, te llevará a una de estas dos reacciones. O lo amarás más, o lo vas a despreciar más. Si no sientes una de esas dos emociones, mi conclusión es que realmente no has escuchado a Jesús. No estás escuchando lo que Marcos describe en cuanto a Él. Ahora, ¿qué tiene Jesús? Y su enseñanza que evoca reacciones tan profundas y opuestas. Y es lo que quiero que veas en esta mañana. Nuestra narrativa comienza mostrándonos a Jesús como el sanador verdadero. Comenzando en el versículo 13, leemos que Jesús está bajando por la orilla del mar de Galilea para enseñar a las multitudes. En algún momento ahí caminando se encuentra o pasa cerca de una cabina de impuestos y hay un hombre llamado Leví que está sentado ahí. Es un recaudador de impuestos y lo que eso significa es que él era, estoy citando aquí a un teólogo, era un funcionario tributario judío al servicio de Herodes. Ahora, estos recaudadores de impuestos fueran despreciados por los judíos. ¿Por qué era así? Porque eran judíos que estaban trabajando para Roma. Ahora, ¿en qué contexto? Estaban trabajando para Roma de esta manera. Lo que Roma, el gobierno de Roma hacía es que ellos arrendaban los derechos de pago de impuestos de un cierto distrito, lo arrendaban a una tasa fija. Entonces, el cobrador de impuestos, el recaudador de impuestos podría cobrar, tenía que cobrar al menos para recuperar sus gastos lo que Roma le pedía, pero podría cobrar cualquier cantidad que él quería por encima de esa cifra. Y lo que cobraba por encima de esa cifra era su ganancia. Ahora, hubo un abuso desenfrenado del sistema por parte de los recaudadores de impuestos y por eso el pueblo judío odiaba a estos hombres porque se enriquecían de su trabajo, trabajando para Roma y de esta manera abusando, oprimiendo a los mismos judíos. Y un judío que estuvo dispuesto a trabajar como cobrador de impuestos era vender su alma para el dinero. Ahora, lo primero que nos llama la atención aquí es que Leví deja inmediatamente todo para seguir a Jesús. Es decir, ha hecho toda su vida basado en su amor al dinero y viene Jesús y le llama y él de un momento al otro, como fue el caso de Pedro, de Santiago, de Juan, Andrés, deja todo para seguir a Jesús. El llamado de Jesús fue irresistible. Y este hombre que había vendido su vida al dinero, deja todo en un momento y siguió a Jesús. Luego sucede algo asombroso. Leví lanza una fiesta, una celebración. Está tan lleno de gozo que va a la casa, inmediatamente hace planes para una celebración. Pero lo que más nos sorprende aquí no es tanto su celebración, es la lista de invitados. Primero Jesús y sus discípulos, ok, obvio. Luego los cobradores de impuestos, amigos de Leví, ok, entendemos. Luego otros marginados de la sociedad, conocidos como los pecadores. Y lo que sorprende a los fariseos es que Jesús y sus discípulos están sentados ahí, comiendo con ellos en un acto que comunica aprobación o comunica intimidad con ellos, cercanía con ellos. Es como que ellos están pensando, los fariseos, ¿no sabes, Jesús, quiénes son estas personas? Se acercan a los discípulos de Jesús y le preguntan, ¿qué es esto que él come
y bebe con los publicanos y los pecadores. ¿Cómo puede ser? Ahora, la pregunta clave aquí es esta. ¿Por qué Leví deja toda su vida anterior para seguir a Jesús? ¿Qué hubo en él? Que en ese llamado de parte de Jesús, que en un momento dejó todo para seguir a Jesús. Comienzo diciendo esto. Lo hizo por el gozo que se le presentaba. Es decir, en el llamado de Jesús, él sintió ahí el gozo del llamado de Jesús. De alguna manera sintió que él había dado toda su vida a algo que no le estaba saciando, que no estaba cumpliendo la búsqueda de alegría, de gozo, de satisfacción que hubo en él. Y algo en la mirada de Jesús y el llamado de Jesús le abrió el corazón a un gozo que no estuvo experimentando aunque lo estaba buscando. ¿Y él cómo sabemos esto? Porque él va y coordina una celebración. Esa celebración, esa fiesta, esa comida de gozo viene a base del gozo que él experimentó en el corazón cuando escuchó el llamado de Jesús. Leví era un hombre que había vendido su corazón al dinero. Estuvo dispuesto a aceptar el rechazo de su mismo pueblo para tener lo que el dinero puede comprar. Y en un momento dejó todo. ¿Por qué? Seguro porque él había encontrado que el dinero es un maestro cruel. Su avaricia lo había llevado al fin de sí mismo. Y él se encuentra vacío. Está enfermo emocionalmente hablando, espiritualmente hablando. Y cuando Jesús viene y lo llama, encuentra en el llamado de Jesús una invitación a lo que había estado buscando durante todo ese tiempo. Verdadera sanación espiritual. La mirada y el llamado de Jesús le enviaron a Leví el mensaje claro: yo soy el único capaz de saciar tu alma, puedo sanar tu corazón. Ahora, los fariseos están profundamente ofendidos por lo que Jesús se sentó con esas personas para compartir la comunión íntima con ellos. La comunión íntima de una comida con ellos. Y la respuesta de Jesús a los escribas y los fariseos es que los que están bien no necesitan un médico, pero los que están enfermos sí. Y Jesús no vino para llamar a aquellos que se consideran o que consideran que su propia justicia es lo suficientemente buena. Vino para llamar a quienes saben que necesitan la curación espiritual. Tienes que venir a Jesús necesitado, vacío, al fin de ti mismo, enfermo. Solo hay uno, Jesús, quien puede sanar ese dolor de manera permanente. Pero Jesús no es solo el que sana de manera verdadera. Jesús es también tu verdadero esposo. Y aquí nos encontramos en los versículos 18 al 22. ¿Y qué pasa aquí en esta parte de la narración? En algún momento, algunas personas vienen a Jesús con una pregunta real en sus corazones. No sabemos exactamente quiénes eran. Marcos simplemente nos dice que algunos se acercaron a él con esta pregunta. ¿Cuál es su pregunta? Ellos no entienden por qué los discípulos de Juan el Bautista y por qué también los discípulos de los fariseos ayunan y los discípulos de Jesús no ayunan. Marcos cuenta sobre esta conversación justo después de habernos contado de la celebración, de la comida que Leví coordinó ahí, el banquete que Jesús y sus discípulos tuvieron con los cobradores de impuestos y los pecadores. Entonces es como que la gente está pensando: vemos a tus discípulos disfrutando de banquetes y comidas, celebrando, pero no los vemos en ayunas. Es decir, ¿por qué es así?
Ahora no sabemos si vinieron con una pregunta seria o era solo para ponerle como una pregunta difícil a Jesús, como para sacarle una confesión, bueno, debemos hacerlo más ya. No sabemos, pero lo que sí sabemos es la manera en que Jesús respondió. La respuesta de Jesús es nuevamente impactante. Él dice en versículo 19, ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? ¿De dónde viene esto? Te garantizo que eso no era lo que los que hicieron la pregunta, lo que estaban esperando. No era el tipo de respuesta que ellos esperaban. Esta declaración de Jesús es una de las declaraciones más radicales jamás expresadas. Y quiero que sientas esto. Mira lo que está diciendo. ¿Lo ves? Él está afirmando ser el verdadero esposo de todo lo que le sigan. Él está diciendo, si tú me sigues a mí, yo quiero cumplir en tu vida lo que el mejor esposo cumple en la vida de una mujer. Ahora, quiero que entiendas la lógica de este encuentro con Jesús y las cosas que Jesús afirma aquí. La gente ha notado que los discípulos de Jesús celebran mucho, comen mucho y no priorizan la disciplina espiritual del ayuno. Jesús quiere que vean que han entendido mal quién es Jesús y lo que significa su presencia. ¿En qué sentido han entendido mal a Jesús y sus propósitos? ¿No tenéis que Marcos enfatiza que las personas que han hecho esta pregunta sobre el ayuno se enfocan principalmente en la diferencia entre los discípulos de Jesús y los discípulos de Juan el Bautista? La respuesta de Jesús a ellos es para mostrarles que no es correcto equiparar el papel de Juan en el reino de Dios con el papel de Jesús en el reino. Juan vino predicando el arrepentimiento, por lo que el ayuno tiene sentido en un contexto de arrepentimiento. Pero Jesús no vino solo predicando el arrepentimiento. Él está predicando la buena noticia de que el perdón, la curación espiritual, el verdadero descanso y la vida eterna se encuentran en Él mismo. Entonces, con la llegada de Jesús a la escena, el paradigma ha cambiado. Y este es el punto que Jesús hace con dos ilustraciones similares al final de esta conversación. ¿Cuáles son? La primera ilustración es de remiendo de paño nuevo en el vestido viejo. Jesús dice que no tiene sentido poner un paño nuevo para cubrir una rotura de una prenda vieja. ¿Por qué? Porque la tela nueva se reducirá y se desprende del vestido viejo haciendo un desgarro peor. ¿Cuál es la otra ilustración? Es el vino nuevo en odres viejos. Jesús dice que no tiene sentido poner el vino nuevo en odres viejos. A medida que fermenta, el vino nuevo hará que se rompan los odres viejos y el vino se perderá. Se perderá. Las ilustraciones tienen la intención de mostrarnos que con la venida de Jesús todo es nuevo. No puedes poner a Jesús en el molde del antiguo pacto. Él es el cumplimiento del antiguo pacto. Con la venida de Jesús todo es nuevo, todo ha cambiado. ¿Recuerdan que Jesús dijo a sus discípulos en la última cena que Él tuvo con ellos antes de morir? Dijo, esta es la sangre, tomando ahí la copa, esta es la sangre del nuevo pacto. El nuevo pacto. El apóstol Juan lo resume poderosamente en Juan capítulo 1, versículo 17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Con la venida de Jesús, todo ha cambiado. El antiguo pacto basado en la ley de Moisés ya no es vigente en el mismo sentido, porque con la venida de Jesús, ya Él inicia el nuevo pacto con nosotros, que es a base de gracia, y la gracia significa que debemos celebrar. Ahora, el arrepentimiento tiene su rol,
tiene su rol en prepararnos para la gracia. El arrepentimiento no es un fin en sí mismo, es el medio para un fin. Es un camino triste, doloroso, a veces largo, hacia algo radicalmente mejor. Es el camino, el arrepentimiento hacia el gozo, hacia la celebración, la esperanza, el placer en la presencia de Jesús. Jesús es el verdadero esposo. Entonces la forma en que Jesús enfatiza ese punto es enfatizando que Él es el esposo verdadero. Y aquí es donde la afirmación de Jesús se vuelve muy controvertida, muy controversial. ¿En qué sentido? En el Antiguo Testamento, el Mesías nunca fue mostrado, representado como un esposo. Esto es algo que Jesús reclama o él dice en cuanto a sí mismo sin ninguna palabra profética que lo respalde. Ahora, lo que Jesús dice en ese sentido es algo radical. Los que buscaban al Mesías no estaban buscando a uno que se identificara como el esposo. Él afirma ser el esposo que te amará como el mejor esposo que haya existido. Él está abriendo tu corazón y diciéndote, sé que anhelas ser amado incondicionalmente. Te amaré mejor de lo que cualquier esposo podría amarte. Que Él dice, yo soy el esposo verdadero, es decir, te voy a amar mejor que cualquier esposo terrenal. Y eso hace que algunas personas realmente se enojan. Entonces, se enojan como es. Porque si realmente captas lo que Jesús te está diciendo, solo hay dos reacciones. Una reacción, la correcta, es correr hacia Él y decir, Jesús, me amas y voy a tirarme hacia tu amor, voy a caer delante de tu amor, voy a aferrarme a ti como mi esposo verdadero. Pero si no lo crees, si lo escuchas, pero no lo has experimentado para ti mismo, lo que Jesús dice en cuanto a ser nuestro esposo verdadero puede producir en ti entonces la reacción opuesta, enojo, rabia. Si has buscado algo así y no lo has encontrado, quizás lo has buscado en hombres o en otra cosa, escuchas a Jesús decir, yo quiero ser tu verdadero esposo. Si no lo crees, puede producir en ti una reacción de odio hacia Él. Jesús quiere ser tu esposo verdadero. Y es un llamado profundo y bello. Pero hay más aquí. Jesús, en tercer lugar, es el Señor del día de reposo. Y aquí estamos en los versículos 23 al 27, la última parte del versículo 2 hasta el versículo 28 ahí. ¿Qué pasa aquí en esta parte de la narración? En otra ocasión, Jesús y sus discípulos están caminando por algunos campos de grano y los discípulos comienzan a recoger las espigas y comienzan a comerlas. Ahora, no había ningún problema con su acto, no estuvieron robando. La ley del Antiguo Testamento permitió, es decir, la ley que dio a Moisés, tenía ese ángulo de la ley, esa parte de la ley que permitía que la gente que estuvo caminando por los caminos podrían sacar las espigas o las cosas en los bordes de los campos y no era un robo. Si uno quería meterse al campo y comenzar a cosechar, esa es otra cosa, pero lo que Jesús estuvo haciendo, lo que sus discípulos estuvieron haciendo, no era un robo. Entonces, ¿cuál es el problema que hubo en esta ocasión?
El problema para los fariseos, ellos otra vez, era que los discípulos de Jesús lo hacían en el día de reposo. Entonces los fariseos confrontan a Jesús al respecto. Y Jesús responde de una manera que estoy seguro que no estaban ellos esperando. Les recuerda de una historia del Antiguo Testamento, la historia de una historia en la vida de David. Ahora, ¿qué historia? David está con sus hombres y está en una cierta paralelo ahí. Jesús está con sus hombres, con los discípulos. David estuvo con ciertos seguidores suyos ahí, soldados. Y están huyendo de Saúl, el que quiere matar a David. David y sus hombres llegan al lugar donde está el sacerdote y están con una tremenda hambre. Han corrido todo el día sin comer. David le pide pan al sacerdote, un amigo de David, porque necesita algo para alimentar a su grupo. El único pan que tiene es, según el texto ahí, los panes de la proposición, que según la ley de Dios, solo los debían comer. Y David lo tomó, el sacerdote le entregó el pan y lo comieron. Y el punto de Jesús es que David nunca fue condenado. Es decir, las Escrituras no condenan a David por ese acto, por esa violación de la ley. Y la pregunta es ¿por qué? Porque las leyes relacionadas con cosas como el día de reposo y el pan en el tabernáculo no fueron diseñadas para mantener a las personas muriendo de hambre o para negarles las necesidades básicas como la comida. Eso no es la intención de ese tipo de ley en el Antiguo Testamento. Por eso David no fue condenado. Y por eso Jesús no tiene ningún problema que el día de reposo que sus discípulos recogen y comen mientras caminan ahí en el camino. La ley del día de reposo no se impuso sobre el hombre como un amo para exigir una estricta obediencia a sus demandas, pero los fariseos habían convertido algo que era una bendición en un medio para controlar a la gente. Habían convertido el día de reposo en un gobernador del pueblo, y Jesús es el Hijo de Dios, está por encima de la ley del día de reposo como su Señor. ¿Cuál es el punto? El punto es, como el Señor del día de reposo, Jesús es Él quien verdaderamente da descanso. Si Marcos nos cuenta de esto para mostrarnos en este conflicto con los fariseos, que ellos no entiendan que Él es el verdadero dador de descanso. Todo nuestro ser anhela encontrar un descanso verdadero. Descanso físico, descanso emocional, descanso espiritual, descanso relacional. Y cuando Jesús dice, yo soy el Señor del día de reposo, toma todo lo que las leyes tocantes al día de reposo quieren lograr, que en sí es dar descanso al pueblo de Dios, y dice todas esas leyes, todo lo que resume la ley del día de reposo apunta hacia mí. Yo soy el verdadero dador de descanso, dice Jesús. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Hermano, ¿por qué te cansas emocionalmente? ¿Por qué trabajas tanto cansándote emocionalmente de las cosas que están fuera de tu control? Estamos en un tiempo de crisis. Quizás tu corazón corre, tu mente corre al futuro haciendo preguntas, ¿cómo esto? ¿Cómo va a ser esto? ¿Cómo vamos a tener esto y el otro? ¿Y por qué? ¿Por qué no hay descanso emocional para ti? ¿Por qué te cansas físicamente en la búsqueda de más dinero, más cosas, más prestigio? ¿Por qué te cansas con el temor o la culpa o los celos? Hermano, ven a Jesús, el único quien puede darte un descanso verdadero. Jesús es el Señor del día de reposo, pero hay uno más aquí. Y Jesús, vemos aquí, es el dador de vida. Aquí estamos en los primeros 6 versículos del capítulo 3. Que de la historia aquí, en este evento final,
que Marcos registra en esta serie de confrontaciones con los fariseos, encontramos otra cosa magnífica sobre Jesús. Que Jesús entra en una sinagoga el día de reposo y hay un hombre ahí que tiene una mano seca. Los fariseos están mirando a Jesús, quieren atraparlo haciendo algo, un trabajo, en el día de reposo algo que está en contra de sus reglas. Y Jesús le dice al hombre con la mano seca, levántate y ponte en medio. Si no le sana al toque, primero le hace una pregunta, primero le pide acercarse ahí para estar en medio de todos los que están presentes ahí. Luego les pregunta Jesús a los fariseos si es lícito en el día de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla. Y quedan en silencio, no le responden, no quieren responder. Jesús les tiene en una situación difícil a base de la maldad de sus propios corazones. Y la respuesta de Jesús es una combinación única de dos emociones fuertes. Primero, Marcos dice que está enojado. Mira ahí el texto, Génesis 3, creo que es el versículo 5. Entonces, mirándolos alrededor con enojo. La otra emoción es que él está triste. Enojado y triste. Una combinación única de emociones aquí. Está enojado y entristecido por la dureza de sus corazones. ¿Por qué el enojo? Fue un enojo justo. Su amor por las personas necesitadas significaba que sentía enojo hacia aquellos que realmente no se preocupaban por las personas necesitadas. Estuvo enojado con ellos. Enojado de manera justa. Su pena o su tristeza fue porque estos hombres que deberían haber sido los humildes líderes espirituales en Israel eran orgullosos, soberbios, con corazones duros. Jesús le dice al hombre que extiende su mano y cuando lo hace, su mano está completamente restaurada. Y la respuesta de parte de los fariseos es que ellos salen y hacen planes para destruir a Jesús. ¿Cuál es el punto aquí? ¿Qué se supone que debemos ver acerca de Jesús aquí? Observen en el versículo 5 que Marcos usa la palabra restaurada para describir lo que le sucedió. Nota también la segunda parte de la pregunta de Jesús a los fariseos. Él les pregunta, ¿es lícito salvar la vida o quitarla? A los fariseos no les importa la curación ni la vida. No les importaba si este hombre alguna vez recupera el brazo a su estado correcto. No tenía ningún lugar en su corazón para el bienestar de este hombre. Pero Jesús sí. ¿Por qué? Porque Jesús vino para dar vida en abundancia. Él vendrá nuevamente para restaurar todas las cosas a su estado correcto y perfecto. Todas las sanaciones que hizo Jesús eran como primicias, la anticipación de lo que todavía nos espera, que es la recuperación, la restauración de todo lo que está mal, toda la creación. Como el verdadero dador de la vida, Jesús te da esperanza para la restauración eterna. Hermanos, Jesús es el único capaz de saciar tu alma. Esto es el punto de Marcos. Él reúne estas historias en la vida de Jesús para mostrarnos uno tras otro que Jesús es el único capaz de saciar tu alma. Él sana tu corazón de la enfermedad espiritual, de la enfermedad de buscar la satisfacción en algo que no sea Jesús mismo. No caigas en la tentación de Leví, de entregar tu vida a algo como el dinero. Encuentra tu satisfacción verdadera, profunda en Jesús mismo. Jesús responde a tu deseo de ser amado.
lo hace al convertirse en tu verdadero esposo. Él te ofrece un descanso genuino como el Señor del día de reposo. Él te da esperanza para la restauración eterna, siendo el verdadero dador de la vida. Recuerda, Él demostró que es digno de cumplir todo esto. Lo mostró cuando murió en tu lugar en la cruz. La prueba de todas estas promesas de parte de Jesús es la cruz. Es la prueba que Él puede satisfacer cada anhelo de tu corazón. Corre hacia Él. Búscalo. Ámalo. Jesús no te va a decepcionar. Es Él que realmente puede saciar los anhelos de tu corazón. Cristo, te pido que nos llenes de ti mismo. Ayúdanos a encontrar toda nuestra satisfacción en ti. Responde esto en los corazones de todos los hermanos escuchando el sermón en esta mañana. Lo pido en el nombre de Cristo. Amén.